mayor de todas las pirámides de Egipto, mandada a construir por el propio faraón Keops, perteneciente a la cuarta dinastía y padre de Kefren, encargado el proyecto de construcción al arquitecto Jaime I. Se estima que fue acabado en el año 2570 a.C., mientras que sus obras se iniciaron en el año 2550 a.C., es decir, 20 años de construcción. Situada en las afueras de El Cairo, la pirámide de Keops es hoy una de las 3 pirámides que componen la necrópolis de Giza. Los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo, construida en el siglo VI a.C., durante el mandato de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia o Babel, según el relato bíblico, situada a orillas del Éufrates. Era el propio río quien regaba el maravilloso vergel de plantas, sus jardines rodeados de palmeras y árboles frutales, donde habían dátiles, cocos, etc. Su construcción se cree que se inició en el año 600 a.C., por órdenes de Nabucodonosor II, como prueba de amor hacia su mujer Amitis. Las plantas no eran más que un fiel reflejo de las montañas de la tierra de su esposa, así ella las recordaría siempre. Estos jardines estaban junto al Palacio Real, situados cerca del río para que todo el mundo los pudiera admirar, aunque no podrían entrar. En la terraza más alta se situaba un depósito de agua. Este dejaba escapar el agua para que corriera a través de las terrazas como si fueran arroyos. Templo de Artemisa. Ubicado en la ciudad de Éfeso, en Turquía, fue un templo dedicado a la diosa Artemisa. Su construcción fue ordenada por el rey Creso, de Lidia, y duró aproximadamente 120 años. Un edificio de colosales dimensiones, con una bella arquitectura, compuesto por diferentes edificios a los que se les denominó con letras por parte de los arqueólogos que estudian sus restos. El edificio más importante y antiguo es el denominado D. El templo fue destruido en el año 356 a.C. por un incendio intencionado. En el santuario, en su parte interior, se encontraba la estatua de la diosa Artemisa, una estatua de 2 metros de altura, fabricada en madera de vid y recubierta con plata y oro. El lugar donde se construyó el templo ya era un lugar de veneración desde la antigüedad, donde se rendía culto a la diosa Cíbeles, para pasar después a la diosa Artemisa. Se han encontrado gran abundancia de exvotos, pertenecientes al siglo VIII a.C. El edificio más antiguo es un altar. Este pertenecía a la primera fase. Tras este templo se levantaron otros más pequeños, levantados en el año 602 a.C. Estos templos medían 14 por 28 metros, rodeados por un muro que cerraba el espacio. El templo albergaba esculturas, pinturas y columnas forradas de oro y plata. Algunas esculturas hacían referencia a Amazonas. Estatua de Zeus en Olimpia. Se cree que la estatua de Zeus en Olimpia fue realizada por Fidias sobre el año 430 a.C. Esta estatua era de un tamaño colosal, ya que ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo. Construido en su honor, sus dimensiones debían ser de 12 metros de alto. La estatua está esculpida en marfil con detalles de oro macizo. Zeus aparecía sentado en su trono, el torso desnudo y el manto en las piernas. En la cabeza portaba una corona de olivo. La mirada parecía dirigirla hacia abajo, lo que le dotaba de un aspecto paternal. En su mano derecha sostenía una Nike, mientras que en la izquierda portaba el cetro con un águila. El manto contenía adornos de lirios y las sandalias que calzaba eran de oro. El trono de marfil, ébano, oro y piedras preciosas, mientras que el respaldo, los pies, brazos
y travesaños labrados y decorados con relieves. Se dice que cuando Calígula se enteró de la existencia de esta estatua, ordenó que la llevaran a Roma y que la cortaran la cabeza para poner la suya. Cuando los soldados iban a cumplir la orden, escucharon una carcajada que provenía de la estatua y salieron despavoridos. La estatua se trasladó a Constantinopla en la época de Teodosio II, colocada en el Palacio de Lauso. Se piensa que fue allí donde fue destruida a causa de un incendio. Mausoleo de Halicarnaso. Fue un monumento funerario grande y suntuoso, construido entre los años 353 a.C. y 350 a.C. en Halicarnaso, Turquía. Se trataba de un monumento funerario creado por Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa. Fue su esposa quien encargó la estructura, Artemisa II. Medía 134 metros de perímetro aproximadamente y 46 metros de altura. Las plantas estaban adornadas con relieves. La estructura fue considerada una maravilla estética. Este mausoleo sobrevivió a las distintas invasiones e incluso a la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los árabes y los bárbaros, pero al final fue un terremoto en 1440 quien terminó con él. Solo se salvó el grupo escultórico que se situaba en la parte más alta y algún friso que hoy se conserva en el Museo Británico. Coloso de Rodas. Construido en Grecia hacia el año 292 a.C. y destruida por un terremoto en el año 226 a.C. Se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Solo conocemos lo que escritores como Plinio el Viejo y ciertas crónicas bizantinas. La estatua estaba hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. Era el dios del sol griego, Helios, y medía 32 metros. La base era de mármol blanco y medía 15 metros. Su peso era de unas 70 toneladas. Parece ser que fue un error pensar que el coloso tenía cada pierna apoyada sobre una de las dos del puerto de Rodas y comienza a bajarse. La idea que este hubiese estado en la Acrópolis de Rodas. Faro de Alejandría. Construida en el siglo III a.C., se trata de un faro, es decir, una torre construida en la isla de Faro en Alejandría, Egipto. Esta servía como punto de referencia en el puerto y como faro. Su altura debía ser aproximadamente de 100 metros. Fue una de las estructuras fabricadas por el hombre más alta durante muchos siglos. La torre se cayó por los efectos de un terremoto en el siglo XIV. Construido por Sóstrato de Nicdo, en época de Ptolomeo II, en la isla de Faro, frente a Alejandría, era una torre a gran dimensiones sobre la que había una hoguera, que por la noche indicaba la posición de la ciudad a los barcos que entraban al puerto. Necesaria por la dificultad del puerto, ya que la costa es muy llana, no había referencias. Su tamaño era de 134 metros y para su construcción se utilizaron bloques de vidrio situados en los cimientos para que la erosión no la dañara y así aumentar la resistencia contra las olas del mar. Sobrevivió durante 1000 años hasta que fue dañada por los terremotos hasta caer. Los restos desaparecieron en 1480 cuando se aprovechó sus restos para construir un fuerte. Petra, Jordania. Petra es la primera de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Esta ciudad de Jordania, originalmente conocida como Rakhmú, es famosa por su arquitectura excavada en la roca, además de por sus avanzados sistemas de conductos de agua. Petra, constituida posiblemente ya en el 312 a.C.,
como la capital de los nabateos árabes. Es un símbolo de Jordania, además de uno de los principales atractivos turísticos del país, más desde que en el 2007 fuese elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Taj Mahal, India. La ciudad de Agra, en el estado Uttar Pradesh de India, acoge el segundo de los monumentos designados como las 7 maravillas del mundo moderno, declarado también como Bien Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de Taj Mahal, una construcción funeraria levantada en el siglo XVII bajo encargo del emperador Shah Jahan, en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal. De hecho, la tumba es la pieza central de un complejo de 42 acres que incluye una mezquita y una casa de huéspedes, además de los jardines. Machu Picchu, Perú. La tercera de las 7 maravillas del mundo moderno data del siglo XV. Se trata de la ciudad inca del Machu Picchu, en la región de Cusco, en Perú, situada en la cresta de una montaña a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Esta construcción de estilo clásico inca, que los arqueólogos relacionan con una finca pensada para albergar al emperador inca Pachacuti, cuenta con 3 estructuras principales: el Intihuatana, el Templo del Sol y la Sala de las 3 Ventanas, y varios edificios periféricos de los que gran parte han sido reconstruidos para dar una mejor idea a los turistas de cómo era la ciudad original. Chichén Itzá, en México. Chichén Itzá también se cuela entre las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Se trata de uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, que originalmente dio forma a una ciudad maya de la época precolombina, dominada por el templo de Cucultán, también conocido como El Castillo, nombre con el que lo bautizaron los conquistadores españoles. Esta construcción sirvió como templo para el dios Cucultán y consiste en una pirámide con una serie de terrazas cuadradas con escaleras que suben desde cada uno de los 4 lados de la misma hasta la parte superior. El Coliseo, Roma. La quinta de las 7 maravillas del mundo moderno está en Roma, la capital de Italia. Se trata de su construcción más famosa y reconocible, el Anfiteatro Flavio o Coliseo. Esta edificación, la más grande jamás llevada a cabo en su categoría, data del siglo I y actualmente es una de las más representativas de la época del Imperio Romano. Así como de la antigüedad clásica en su conjunto, se estima que el Coliseo podría albergar 50.000 y 80.000 espectadores que podían acudir hasta él para ver representaciones públicas como simulacros de batallas navales o dramas basados en la mitología clásica, así como concursos de gladiadores. La Gran Muralla China. No escapa de la lista la Gran Muralla China. Esta serie de fortificaciones de piedras, ladrillos, madera y tierra apisonada que recorre las fronteras históricas del norte de China, construida entre el siglo V a.C. y XVI, sirvió como protección para el Imperio Chino en la histórica frontera del norte del país, en la que fue recurrentemente atacado por nómadas de Mongolia y Manchuria. Cristo Redentor de Río de Janeiro. Por último, aunque no menos importantes, en la clasificación es también una de las 7 maravillas del mundo moderno, la escultura del Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil. Se trata de una estatua de 30 metros de altura y diseño Art Deco, que corona la montaña de Corcovado, representando el cuerpo de Jesús de Nazaret.
Esta obra, inaugurada en 1931, fue fruto del trabajo de las manos del escultor polaco-francés Paul Landowski y el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, quienes también contaron con la colaboración del francés Albert Cauquot y del artista rumano George Leonida, siendo este el último responsable de la cara de Cristo. Where'd you find this guy? Said some people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get